Muy buenas noches, estimados amigos, hermanas, hermanos, iglesia, pastor, evangelistas, ministerios internacionales. Que el Señor les bendiga poderosamente. Seguidores, Dios les bendiga. Con ustedes el evangelista Iván Benavides desde Siquirre, Costa Rica. Gloria a Dios. La palabra en esta noche está en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y nos dicta así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey Nabucodonosor. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Palabra del rey Nabucodonosor.
Palabras de los jóvenes hebreos valientes, hombres de fe, le respondieron. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Palabras de aquellos jóvenes hebreos valientes, hombres de fe. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, se denudó su aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, como quien dice muy fuertes, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego y los echaran en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Los mató. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! He aquí yo veo 4, dice. Amén. ¿No echaron 3 atados dentro del horno de fuego? Y ellos le respondieron al rey: es verdad, oh rey. Pero dice, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no les había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún su cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, bendito sea Jehová de los ejércitos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a los siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Fidelidad, fe en el Dios de los hebreos. Por tanto, dice, decreto, dice el rey Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto
no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya, exaltó el bendito nombre de nuestro Dios. El poder de Dios es único, no hay otro como Dios. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Oh, gloria al Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Para que usted se dé cuenta de la grandeza y el poder que tiene nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que aún en medio de la prueba, que aún en medio del dolor, que aún en medio de las amenazas, de la persecución, en medio del desierto, puede librarte de cualquier situación adversa que estés atravesando, de cualquier amenaza. Los jóvenes hebreos, estos varones, un ejemplo para usted y para mí, para todo aquel que confía en Dios, un ejemplo de fe, de fidelidad. Estos varones no se doblegaron ante los dioses paganos, ante la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor para que se postrasen y la adoraran. Preferían morir, preferían dar su vida antes que ser dominados por la idolatría, por el paganismo. Hoy en día hay millones que han sido doblegados, que han sido creados, educados por falsas doctrinas, por dogmas, doctrinas de hombre, y están llevando a sus familias, a sus hijos, a su descendencia, a la maldición, a la condenación eterna, al mismito infierno, escuchando doctrinas de demonio, doctrinas de maldición. Pero estos varones son ejemplo vivo para usted y para mí, que el único que cambia, que el único que merece toda honra y toda gloria se llama el Dios vivo, se llama Jesús de Nazaret. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Ellos no se postraron, ellos no adoraron a aquella estatua, a aquella imagen. No se postraron. Yo le invito a usted que está cometiendo ese pecado, esa abominación de estar confiando en imágenes, en ídolos, que se detenga, que vuelva en sí, que reaccione y se arrepienta de todo lo malo que estás haciendo, porque todo eso es abominación a Jehová de los ejércitos. No temas, Dios está contigo para librarte de cualquier situación. Dice la palabra del Señor, que no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Así como libró, así como estuvo con estos varones dentro de aquel horno de fuego, así como los libró y no permitió que les pasara nada, así lo va a hacer contigo. Así lo va a hacer contigo mientras tú camines por fe, te muevas por fe, confíes en el Dios vivo, confíes en Jesucristo, que Él está contigo en todo momento, en las pruebas, en la dificultad, en el dolor. Ahí está Jesús de Nazaret para ayudarte, para socorrerte, y Él no va a dejar que tú perezcas. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, te dice en Isaías, capítulo, dice así, 43, 1 al 2 creo que dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, te dice Jehová. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando estaba entre la espada y la pared? Cuando el faraón iba con sus tropas detrás del pueblo de Israel y se encontraron con aquel gran obstáculo, el Mar Rojo, dirigido por Moisés. Aleluya. Ellos no se ahogaron,
Ellos no perecieron. El Dios vivo abrió el mar e hizo que pasara a su pueblo en seco. ¿Quién lo hizo? El Todopoderoso, el que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, fue el que abrió caminos para que su pueblo pasara. Pues ese mismo Dios es del que te estoy hablando en este momento, que no te va a dejar solo, nunca te va a abandonar. Por eso el salmista David decía en el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ese es el Dios al que yo confío, en el que yo creo y en el que tienes que creer y confiar y serle fiel. Por eso te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Aquellos jóvenes no desmayaron. Por más amenazas, por más que les dijeran que iban a recalentar el fuego, que los iban a meter ahí, ellos no desmayaron en su fe. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Usted está agarrado de la mano del Señor y no va a perecer, no le va a pasar nada. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por eso dice la palabra del Señor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, dice la palabra, el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de un Dios vivo. Dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Confía en ese Dios grande, confía en Jesucristo, porque Él dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal, sin temor a lo que te puedan hacer. Cristo está contigo, así como libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, así lo va a hacer contigo. Si Dios fue capaz de taparle la boca a los leones, también lo va a hacer contigo. Te va a librar de cualquier fiera, de cualquier amenaza, de cualquier enemigo que se levante en contra tuya. Dios es el único que puede ayudarte. Dios es el único que puede socorrerte. Jesucristo es el único que puede ayudarte en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de tu desierto. Jesucristo viene caminando sobre las aguas para tenderte la mano y hacer que camines con Él sobre las aguas y meterte a la barca. Jesucristo es el único que puede salvarte y no va a dejar que te ahogues ni perezcas. Cristo es el único. Dios te ama. Acude a Jesucristo. Él te dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Levántate, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hoy es el día, hoy es la noche que ha hecho el Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así es que arrepiéntete de todos tus pecados. Si estás yendo por el camino equivocado, por la falsa doctrina, busca a Jehová, el verdadero Jesucristo. Jesucristo te está llamando. Dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Los mentirosos, los hechiceros, los ladrones, los asesinos, los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, dice que no heredarán el reino de los cielos. Amén. Más te vale que te humilles y te arrepientas. Estimada hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, no temas, porque Dios está contigo.
Estás pasando por un proceso. Estás pasando momentos difíciles. Estás pasando por el dolor, por la escasez, problemas. Pero ahí está Dios contigo. Todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si estás pasando por la prueba, ten la plena seguridad que viene algo mejor para tu vida, porque después de la prueba viene la bendición. Que Dios te bendiga y te guarde. A todo aquel que no tiene a Cristo, busca al Señor. Cristo te ama, Dios te ama. La palabra del Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Busca al Señor. Busca al Señor. Y de la manera que esté establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Te mueres, no se acaba todo, hasta no llegar. Tienes que resucitar para vida o para condenación. Pero es mejor que resucites para vida eterna. Dios te bendiga. Escucha la voz de Dios. Abrazos y abundantes bendiciones a todos. Que Dios les bendiga. Espero que compartan la transmisión y le den me gusta.